Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. 23. Zero y las consecuencias de sus actos. En la sala del trono del castillo de Tristine, Henriette escuchaba con un semblante calmado las palabras de su dama de la corte y su gran amiga de la infancia, Lois, tras haber suspendido la corte cuando recibió la notificación de que ésta había llegado al palacio. La noche anterior había arribado finalmente tras la incursión para buscar al culpable del ataque en la academia de magia ocurrido durante el baile Sleipnir. Si bien la información del combate suscitado con la misteriosa mujer, así como las heridas previas sufridas por su amiga al proteger la vida de la joven Tavice, casi le hicieron perder la compostura de la preocupación, lo único que le permitió mantener su fachada calmada fue el hecho de que Lois misma era quien estaba reportando los sucesos y no podía ver ninguna seña de las lesiones en su cuerpo o alguna clase de impedimento en sus gestos o movimientos. Lamento mucho escuchar sobre la pérdida de la duquesa de Orleans y el trágico destino de la joven princesa Charlotte. Llena mi corazón de pesar. Sin embargo, me alegro de que pudieras volver sana y sin problemas pese a la amarga experiencia. La sonrisa de la reina lentamente comenzó a desaparecer de su rostro, siendo reemplazada por preocupación al ver cómo la pelirrosada se meneaba nerviosamente mientras desviaba su mirada. Lois, ¿estás bien, cierto? No tienes lesiones que no sanaron correctamente, ¿cierto? Escuchando la preocupación de la reina, la pelirrosada se apresuró a aclarar lo que pasó realmente. No, de ninguna manera. Fui completamente sanada antes de regresar. La velocidad con la que su amiga negó tener problema alguno de salud, por algún motivo, solo aumentó la preocupación de Henriette. Es solo que la pequeña maga estaba sumamente nerviosa. No tenía idea de cómo explicar lo sucedido sin alarmar más a su amiga de la infancia. Viendo el profundo nerviosismo de esta, los pensamientos de la reina se dispersaron inmediatamente entre las posibilidades que algo así podía implicar. Por el señor de la vida y la muerte, por favor que no sea el caso. ¿Con qué cara puedo ver a mi dios si Satoru perdió alguna extremidad de manera que no se pueda sanar? Asterisco gas asterisco. O peor aún, ¿cómo puedo justificar mis acciones si él murió? ¿Por qué no envié a todo Andín como escolta? ¿Cómo pude hacer algo tan irresponsable como enviar solo una compañía? Lois, no me digas que le pasó algo al Chevalier Satoru, exclamó cuando ya no pudo más. No, de ninguna manera, Su Alteza, él se encuentra en perfecta salud. No se encuentra aquí porque decidió llevar personalmente la evidencia recuperada a Albion, exclamó Lois mientras agitaba sus manos alarmada. Esta respuesta le permitió a Henriette recuperar su compostura nuevamente. Asterisco sí, asterisco, menos mal, ya me había preocupado. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que te tiene tan nerviosa?, contestó la reina reacomodándose en el trono, tras haberse dado cuenta de que en su desesperación momentánea apenas si estaba aún sentada sobre este. Asterisco gloop asterisco asterisco half asterisco a causa del último hechizo que lancé, aquel que detuvo la marioneta que escapaba. Yo, el próximo día de ING de la tercera semana de este mes, tengo que presentarme ante Albion para mi juicio, dijo la joven maga apenas susurrando la última parte. Henriette miraba con atención a Lois tras haberse calmado, por lo que ahora podía identificar que lo que su amiga sentía era vergüenza y fue esta atención la que le permitió parecerle escuchar que mencionaba un juicio en Albion. Disculpa, Lois, pero no logré escucharte adecuadamente. Creí escuchar que dijiste algo sobre un juicio en Albion. La única respuesta proveniente de su amiga fue el silencio. Lois, ¿de qué juicio estás hablando? Use un hechizo que no debería conocer, de manera inadecuada, por lo que tengo que presentarme en Albion para enfrentar un juicio de deslinde de responsabilidades, creo que así fue como lo llamó Satoru, a causa de los daños colaterales que cause en Galie. ¿Daños colaterales? ¿Qué daños colaterales estás hablando, Lois? Bueno. Flashback. Tras haberse recuperado lo suficiente, el grupo regresó al campamento, donde todos los heridos fueron curados con pociones de recuperación menor repartidas por siesta, tras lo cual partieron hacia Lutece con el fin de anunciar al rey Joseph el cierre de la operación, así como los resultados de la misma. En su camino de regreso, un pequeño grupo de caballeros los acompañaron, mientras que el resto se quedaron para dar auxilio en el pueblo junto al viejo castillo. En cuanto arribaron, fueron de inmediato conducidos a la sala del trono, donde ya los esperaba el rey de Galia. Sin perder el tiempo, Satoru enunció los resultados de la operación sin omitir eventos, y todas sus palabras fueron confirmadas por los caballeros que los acompañaban, así como enunciar todos los daños colaterales. Está de más decir que Lois estaba sudando frío al escuchar las palabras de los soldados. Después de todo, era la primera vez que escuchaba el verdadero alcance destructivo del hechizo que usó. Ya veo, así que no resultó ser una tarea tan simple como pensaban, y además, causaron tremendos daños en el área. Las palabras del rey eran como golpes en el estómago para la pelirrosada.
Es decir, la última torre en pie del castillo colapsó y aplastó un rebaño de vacas que pastaba cerca. La explosión lanzó rocas que causaron numerosos daños en la villa cercana que incluyen, pero no se limitan a destrucción parcial o total de propiedades, muertes y lesiones desde moderadas hasta severas, eso sin contar la gran cantidad de cultivos calcinados. El tono serio de Joseph lo hacía parecer menos incompetente de lo que se murmuraba que era, por lo cual Lois estaba temblando en su sitio y el silencio prolongado solo apretaba más el nudo en su garganta. Estas cosas pasan. Fin del flashback. Escuchando las palabras de su amiga, la reina de Tristine no pudo evitar masajear sus sienes. Lois, si el rey Joseph no reclamó reparaciones o justicia, ¿por qué es que tienes que presentarte en Albion para un juicio? Los nobles presentes intervinieron convenciendo al rey de solicitar reparaciones por las pérdidas y justicia por el ultraje de sus tierras. Nobles tenían que ser, exclamó en su mente Henriette. Satoru aseguró que el imperio hechicero repondría las pérdidas de alimento y ganado en cuanto él llegara a Albion y que se realizaría un juicio al usuario del hechizo para deslindar responsabilidades y que estaba dispuesto a presentar las demandas de Gallie para que el imperio dé su postura al respecto. Tal vez sea buena idea que Tristine se haga responsable de los daños a la villa. Después de todo fue mi dama de la corte quien los causó. Solo espero que no exijan reparaciones por los daños al castillo. No, esa fortificación ya estaba en las últimas de todos modos. No hay manera de que exijan reparaciones por ella. Pensó la reina tratando para intentar sacar de problemas a su amiga. Muy bien, Lois, entiendo bien lo que pasó y que fue algo inevitable, dijo poniendo una sonrisa en su rostro. Escribiré una carta dirigida al imperio y me gustaría que la entregaras en la academia para que sea enviada. Cuanto antes, como una parte involucrada, no sería correcto que Tristine se quedase en silencio. Sí. Tras un par de semanas de haberse reunido con Henriette y haber cumplido con entregar su carta en la academia, así como haber preparado todo para el viaje en caso de que durara más de lo esperado, Lois ya se encontraba en Albion para su juicio, aun si no se encontraba en una celda como cualquier otro criminal, sino más bien en una de las suites del castillo cual una invitada, sus nervios se encontraban de punta. Lo único que la mantenía medianamente calmada era la sirvienta de su familiar. Satoru había ordenado a Siesta que cuidara y atendiera a su ama durante todo el proceso, cosa que esta última había aceptado sin rechistar ya que aún no era capaz de ver a la cara a Satoru si se encontraban a solas, la vergüenza aún coloraba sus pensamientos y rostros y se quedaba a solas con el familiar. Ánimo señorita Lois, estoy segura de que todo saldrá bien, recuerde lo que dijo Suzuki-sama, no hay de qué preocuparse mientras todo lo que diga sea la verdad y nada más que la verdad, dijo la sirvienta intentando animar a la deprimida noble. Sí, lo sé, pero aún así no puedo evitar sentirme mal por haber causado inconvenientes a la doctora Twilight después de que me haya ayudado tanto. Sí. Al ver que no había logrado su cometido, la sirvienta intentó cambiar el tema para ver si funcionaba. Por cierto, Albion sí que ha cambiado mucho desde la última vez que lo visite. La cantidad de maravillas que encontramos de camino al castillo son innumerables. Esta estrategia pareció dar frutos finalmente, ya que el comentario picó el interés de la joven maga. ¿Ya habías visitado antes Albion? No me lo hubiera imaginado. ¿Qué te trajo hasta aquí? Hace tiempo mi familia y yo visitamos la isla. Mi padre tenía la intención de abrir otro restaurante del negocio familiar aquí, sin embargo, el proceso resultó ser muy largo, aunque por ahora no sabemos si todos sus esfuerzos fueron en vano o el nuevo regente mantendrá el contrato que se había iniciado. Aún quedan algunos días antes del juicio. Si quieres verificar el estado de su petición, puedo llevarte a la oficina de desarrollo urbano el día de mañana. Contestó la pelirrosada aceptando la línea de salvación que le dio la sirvienta. Sí, si usted desea hacerlo se lo agradecería mucho. Contestó contenta Siesta tras haber logrado su cometido, aun cuando no entendía del todo a qué se refería la noble con Oficina de Desarrollo Urbano. Los pocos días antes del juicio pasaron volando para la joven maga y la hora finalmente había llegado. Al caer la tarde, un guardia pasó a recogerla para guiarla hasta la sala del trono, donde se llevaría a cabo el juicio. Normalmente, el intenso cambio de Albion conforme a sus recuerdos de la isla, la habrían mantenido maravillada, al igual que a la sirvienta que le acompañaba esos días. Sin embargo, los nervios no la dejaban concentrarse en nada más que sus propios pensamientos siempre que no se encontraba ocupada. Al entrar a la sala y ver la cantidad de funcionarios, oficiales y testigos presentes, supo que sería una larga tarde, pero el ver a Twilly nerviosa con unas esposas alrededor de sus muñecas y un extraño anillo en su cuerno, así como también ataduras que rodeaban su pecho para mantener sus alas ceñidas a su cuerpo, se llenó de determinación. No puedo flaquear ahora, la doctora Twilight me ha ayudado mucho. Debo esforzarme para demostrar que ella no tiene la culpa de nada. Pensó para sus adentros Lois. Tras un par de minutos de estar sentada en su lugar frente al estrado, la voz del anunciador la sacó de sus pensamientos. Presidiendo el presente caso de El Imperio Hechicero y sus territorios, contra la doctora Twilight Sparkle. Todos de pie para recibir a su excelencia, William Mahler Turner. Regente de Albion por gracia y voluntad del amo de la vida y la muerte Ain Soal Gonzama. Al unísono, toda la sala se puso de pie y guardaron silencio.
De la puerta lateral más cercana al pequeño trono ubicado a mediación de la escalinata que dominaba el fondo de la sala, un hombre escoltado por 2 soldados humanos, un griffin, un unicornio y un DK que cerraba la marcha. Avanzó hasta llegar al mismo. Sin embargo, en lugar de sentarse, se paró detrás del mismo y se postró en reverencia al trono mayor y más ornamentado que dominaba la cúspide de la escalinata. Que la justicia de nuestro divino Señor se haga presente entre nosotros, dijo el hombre en una voz alta y clara sin gritar. Que se cumpla su voluntad, contestó el resto de la sala que hizo una respetuosa reverencia hacia el trono. El volumen de la respuesta fue lo único que impidió que la sorpresa de Louis resonara por toda la sala. Asterisco gas asterisco. No puede ser, es imposible que se trate de él, es imposible que sea su voz. Pensó agitada la peli rosada. Su vista de inmediato se disparó hacia la figura postrada que le daba la espalda. El hombre se levantó, se giró e hizo una señal para que todos se levantaran y retomaran sus asientos. Louis no lo podía creer. El hombre tenía un tono de voz que ella conocía bien y ahora que se había dado vuelta, lo miraba con los ojos bien abiertos. De no ser por las pequeñas diferencias, ella podría prácticamente asegurar que se trataba del mismísimo fallecido príncipe Vales Tudor. Pero su cabello es platinado, no rubio, sus facciones son ligeramente distintas, su piel es algo más oscura, pero la diferencia más grande son sus ojos. No, estoy mal, es imposible que sea él. Sacudió la cabeza la peli rosada intentando expulsar sus dudas. El golpeteo de madera contra madera llamó su atención nuevamente, anunciando el inicio del juicio. Oh. En una habitación iluminada suavemente por una luz que parecía venir de ningún lado y de todos al mismo tiempo, una mujer de cabellera platinada recobraba lentamente la conciencia. ¿Dónde estoy? Esta no es mi habitación. Todo el cuerpo me duele. ¿Por qué me duele todo? ¿Qué pasó con Char? Sus pensamientos se cortaron abruptamente al escuchar una puerta abrirse. Ara, veo que finalmente ha despertado. No podía haber elegido mejor momento. Hay mucho que me gustaría hablar con usted. Tratando de soportar la debilidad y dolor que sentía por todo su cuerpo, la mujer giró su rostro hacia el hombre que hablaba. Esto le permitió ver que la habitación en que se encontraba era opulenta. Todo parecía ser de calidad exquisita, reflejando poder y riqueza a un nivel incomparable que iban de la mano, con un buen gusto. Cuando su mirada finalmente se posó sobre el hombre que entró, se percató de 2 cosas. La primera era que no había entrado solo. Junto a él se encontraba una hermosa sirvienta de cabello corto del color del trigo maduro, y la segunda era que el hombre no era un simple hombre. Por un momento se alarmó al ver las orejas puntiagudas, pero algo metálico que se movía detrás de él de inmediato la hizo descartar su primera impresión. Una cola, no, este no es un elfo. ¿Exactamente qué clase de criatura es esta? La criatura tenía una voz amable. Vestía elegantemente en un traje rojo de manufactura impecable con líneas verticales doradas o amarillas. Con la tenue luz ella no estaba segura, pero había algo de lo que sí estaba segura. Detrás de los anteojos redondos de la criatura, se podía percibir una inteligencia atemorizante y algo más que le hacía sentirse aterrada. Pese a su disposición amable, ella estaba segura de que se trataba de una criatura sumamente peligrosa. Ver a mi señor desea corroborar algunos datos curiosos que han llegado hasta él, detalles que pueden alterar significativamente sus acciones. Acierto. Pero ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Demiurge, un fiel siervo del amo de la vida y la muerte Ain Soal Gaun, dijo el archidemonio con una sonrisa que mostraba sus colmillos. Oh. Poco más de una semana después de que el juicio en Albion fuera llevado a cabo, un mensaje llegó a las manos de rey Joseph en Galie, enunciando que las reparaciones serían pagadas pronto. Ya veo, así que para el segundo día de Wynn del próximo mes, sí que trabaja rápido ese reino, dijo el rey de Galie tras terminar de leer la misiva. Habiendo terminado de leer, hizo bola el papel en sus manos y volvió a colocarlo en las manos del incrédulo mensajero. Haciendo una indicación de que se marchara con su mano derecha, Joseph se dio media vuelta y siguió su camino. El mensajero lo había alcanzado justo antes de que abordara él, Charles Orleans, el buque de la familia real de Galie, y partiera con rumbo a la base militar cercana al pueblo de San Martín, que se encontraba cerca del mar. Uno de sus proyectos finalmente estaba listo para una demostración. Tras un viaje en el buque inusualmente grande, de poco más de 150 miles de largo, llegó finalmente a su destino, atracando en una torre de hierro, construida junto a un edificio que se encontraba algo alejado del poblado, parcialmente escondido por los árboles cercanos. La recepción fue digna de la familia real de Galie, con música resonando, mientras que soldados y nobles locales se formaron en líneas paralelas para recibir al rey Joseph como era debido. La señora Moyere, una viuda noble que era unos años mayor que Joseph, bajo el mando de la cual estaba el territorio en que el edificio de investigación había sido construido, acompañó a su rey tal como lo marcaba la etiqueta. Por el camino, el calor aumentaba constantemente, incomodando a la viuda. También, cada vez se volvía más común encontrar a hombres con batas blancas en los pasillos, y cuando llegaron al origen del intenso calor, la curiosidad de la señora Moyere ya no pudo ser contenida. ¿De qué se trata todo esto? ¿Para qué puede ser necesario tanto hierro? La habitación que estaban cruzando en ese momento estaba llena de fundiciones y enormes yunques en los cuales se fabricaban gruesas planchas de hierro que, una vez terminadas, eran apiladas para su posterior traslado.
Para una armadura, por supuesto. La respuesta tranquila y desinteresada del rey la llenó de incredulidad. Una armadura, ¿pero qué clase de monstruo podría usar semejante armadura?, exclamó sorprendida la noble. Si Joseph notó el sobresalto de la señora Molière, no lo mostró de ninguna manera. En cambio, toda su atención la tenían las figuras que les esperaban. Un hombre encapuchado de larga cabellera rubia que usaba un sombrero de ala lo suficientemente ancha para oscurecer casi todas sus facciones. Al frente de este y ligeramente a la derecha, una mujer delgada con el rostro cubierto por un velo que solo dejaba ver sus labios, siendo esta última la que habló por ambos. Esperamos sus órdenes, mi señor. Finalmente habían llegado a su destino, el palco con la mejor vista del edificio. Sin embargo, lo que revelaba el área de observación no se trataba de ningún tipo de cancha o arena de gladiadores, sino más bien una vasta depresión con varias decenas de miles de amplitud y poco menos de 30 miles de profundidad. Asientos suficientes para las dos figuras y los recién llegados habían sido preparados frente al área de observación con anterioridad por los sirvientes del lugar. ¡Ah, míos, míos!, exclamó Joseph con alegría mientras abrazaba a la mujer con fuerza. Tal muestra de emociones dejó a la señora Molière con la boca abierta. El rey había roto toda etiqueta y se había apurado a la mujer para abrazarla en cuanto la había visto. En cuanto escuché que los encantamientos habían sido terminados, vine lo más rápido posible, dijo finalmente liberándola de sus brazos. Sí, se logró terminar antes de lo planeado gracias a los esfuerzos del señor Vidasal, enunció la mujer mientras apuntaba con su mano extendida al hombre detrás de ella. Excelente trabajo, Vidasal. Sin tu ayuda no se hubiera completado el Jormungand tan pronto. Solo estoy cumpliendo con mi parte del trato, dijo el hombre con voz reservada. Al ver al rey tan enfocado en un nuevo juguete, la señora Molière intervino con algo de incredulidad filtrándose en su voz. Pero su majestad, hablar de este Jormungand no debería ser algo en segundo plano. Quiero decir, aún no se ha capturado a los culpables del secuestro y asesinato de su sobrina. Los encontraré pronto y me haré cargo de ellos. Observando el total desinterés del rey sobre el tema, la noble no pudo evitar quedar aturdida y decidió cambiar el tema. ¿Qué acaso es él aún más incompetente de lo que dicen los rumores? No, eso no puede ser. Aun si así fuera, se trata de su sobrina. Ciertamente debe de desear vengar su muerte de algún modo. ¿Tendrá algo que ver este nuevo juguete?, pensó la noble antes de poder formar palabras nuevamente. Su majestad, ¿qué me puede decir de este Jormungand?, preguntó mientras tomaba su asiento junto al rey. ¿Para qué le cuento sobre él si puede verlo por usted misma? Helo aquí. Joseph extendió sus brazos poniéndose de pie cual presentador con una gran sonrisa en el rostro. ¿Qué va a pasar? ¿Algún tipo de espectáculo?, preguntó en voz baja con confusión la señora Molière. Como respondiendo a la pregunta de la noble, la cobertura del lado oeste se abrió y un enorme golem apareció. Es solo un golem de tierra, dijo con decepción. Estaba por comentar sobre la gran manufactura del mismo cuando vio entrar dos más, llamando su atención. El primero que entró tomó un cañón que estaba a las orillas del Coliseo cargándolo de pólvora y proyectil con gran fineza. Esto sorprendió ligeramente a la señora Molière. Miosnitnir, viendo la expresión de la noble, aclaró para ella la procedencia de los golems. Son el producto de los caballeros del Jardín del Oeste, la élite en cuanto a golems. Entonces, el Jormungand es... ****. La pregunta murió en la garganta de la señora Molière. El lado este del Coliseo se abrió y un enorme golem entró con pasos firmes. ****tuum pasterisco tuum pasterisco tuum pasterisco tuum pasterisco. Su sorpresa y temor estaban justificados. La apariencia del mismo era amenazante. Estaba recubierto de una armadura de apariencia malévola que apenas si era visible por la especie de túnica que usaba, pero esta solo aumentaba el aura malévola exudada por la figura de 25 miles de altura. Pero los movimientos del último gigante en arribar eran diferentes, menos tiesos que los golem de tierra frente a él, mucho más orgánicos, casi se podía decir humanos. Con cada paso de la figura encapuchada, la silla de la señora Molière se sacudía violentamente. Se trata realmente un golem, sus pasos son tan gráciles, comentó la noble, falta de palabras. Entonces el espectáculo comenzó. Dos de los golem de tierra se movieron rodeando al Jormungand y con una velocidad inesperada para sus enormes tamaños levantaron sus puños al unísono y lanzaron un golpe a la cabeza del golem encapuchado, provocando una gran nube de polvo. La señora Molière apartó la vista ante tal espectáculo. Cuando el sonido se calmó y el polvo comenzó a disiparse, volvió su mirada nuevamente a la arena. Lo normal hubiese sido que el atacado hubiese recibido grandes daños o completamente destruido ante tal ataque, pero la realidad la dejó aún con más sorpresa. Pese a haberse movido después, había atrapado ambos golpes con sus manos. Demostrando un control impresionante, el Jormungand tiró de ambos golem haciéndolos chocar frente de sí, para inmediatamente después azotarlos con las manos extendidas con gran fuerza reduciéndolos a polvo. Nuevamente ahora solo quedaba un golem, el que sostenía el cañón. ¡Cuánto poder!,
exclamó azorada la noble. El último golem apuntó su cañón a su adversario. ¡Deténganlo! Si dispara el cañón el Jormungand se destruirá, es peligroso. El alarido de la señora Molière fue ignorado por todos los presentes y ahogado por el estruendo del cañón. Asterisco boom asterisco. El sonido ensordecedor fue acompañado de una llamarada cegadora. Se trataba de un gran cañón después de todo y fue disparado bastante cerca. La explosión que sacudió el techo de lona del lugar dejó tras de sí una densa nube de humo negro, por lo que fue aún más impresionante lo que sucedió después. Abriendo y cerrando los ojos para recuperarse rápidamente del fogonazo, la noble vio boquiabierta como el Jormungand atravesó el humo a una gran velocidad, mucho más de lo que se esperaría de un golem y con armadura, por si fuera poco. El golem de tierra no tuvo ninguna oportunidad. Fue tacleado brutalmente por el Jormungand que lo destrozó atravesándolo como si simplemente no estuviera ahí. El resultado, el enorme golem con armadura victorioso detrás de donde había estado su último enemigo. De la lona que había servido como gabardina improvisada no restaba ni una fracción y ahora que sus ojos se habían recuperado completamente, la señora Molière pudo ver claramente la armadura del golem. Era similar a la de un caballero pero con perfiles mucho más agresivos que le daban una apariencia sumamente violenta. La armadura. ¿Qué tan gruesa es esa armadura? Los pensamientos tumultuosos de la noble le impidieron expresar con tacto sus palabras, su majestad. ¿Qué clase de monstruo ha creado? Combinando algo antiguo con algo legendario se puede crear un milagro. Fue la respuesta animada de Joseph. Con 10 de estos monstruos fácilmente podría conquistar Alqueginia, expresó temerosamente la señora Molière. ¿Solo 10? Ah, claro que no. Crearemos una unidad de caballeros compuesta únicamente por Jormungand. Recordando las enormes placas de hierro que pasaron por el camino, la mujer noble no pudo evitar pensar en la producción en masa de dichas abominaciones y se desmayó. ¿Es de su agrado?, preguntó Miosunnitonirun arrodillándose frente a Joseph. Por supuesto, todo ha sido excelente. Pero su valor verdadero no lo conoceremos hasta que sea probado en combate real, y sé exactamente dónde podemos probarlo. Después de todo, es mi obligación como seguidor de Brimir, el defender la fe. La expresión en el rostro del rey de Galia era similar a la de una fiera salvaje que acababa de poner su vista sobre su presa. Oh. Un jinete de dragón surcaba los cielos a toda prisa. Su montura se encontraba casi agotada hasta el cansancio, pero eso no sería suficiente para refrenarlo. Pese a ser un dragón de viento, raza poseedora de gran estamina, la criatura estaba casi por colapsar. Su jinete no se había detenido para nada, ni siquiera para descansar él mismo. Sin embargo, su objetivo ya estaba cerca. La suave luz de la mañana revelaba que estaba a solo unos minutos de alcanzar su meta, la capital de Tristane. La alerta había sido sonada por los guardias al ver un dragón acercarse. Una unidad despegó de inmediato para intentar interceptarlo sin mucho éxito, pero la fatigada bestia simplemente perdía altitud constantemente hasta que se desplomó sobre el patio de la iglesia principal. Los jinetes de dragón que perseguían la bestia caída descendían en círculos con precaución, mientras que los guardias del templo habían sido atraídos por la conmoción y estaban formando un perímetro alrededor de la bestia junto con los jinetes de Tristane. No haga ningún movimiento, ha traspasado sin permiso el perímetro de la capital Tristane. Por su propio bien no haga ningún movimiento, ordenó con gritos el capitán de la unidad mientras apuntaba su varita al hombre que montaba el dragón de viento. En la caída, el jinete rendido del cansancio había sido lanzado de su montura y reposaba a un par de mails del mismo. Con mucho esfuerzo y usando lo último de sus energías, ignorando completamente su brazo roto por la caída, el hombre trató de ponerse de pie y expresar su misión. «Sé carta, urgente para, ese su santidad», dijo el hombre extendiendo el brazo que no se había roto mientras que sostenía en su mano un pergamino enrollado, y en cuanto este terminó de hablar se desplomó. Asterisco plof asterisco. Uno de los paladines que fungían como guardias del templo reconoció la insignia en el pecho del hombre antes de que este cayera de cara al suelo, cosa que le hizo sorprenderse. Asterisco gaspa asterisco, esa insignia, se trata de un mensajero de Romalia. El urgente mensaje fue rápidamente recogido por uno de los paladines para llevarlo cuanto antes a Vittorio, mientras que el resto se partió en dos grupos. Uno se encargó de resolver el problema de la intrusión con los caballeros dragón de Tristane, mientras que el otro se encargó de llevar al soldado caído cuanto antes a recibir atención médica. Oh. Dentro de la iglesia, el Papa se encontraba orando al fundador frente al altar principal en completa soledad. El repentino abrir de las puertas de la capilla y los pasos apresurados no auguraban buenas noticias. Poniéndose de inmediato de pie y girando para ver a aquel que había interrumpido su momento de oración, comprobó sus sospechas. El rostro del paladín no anunciaba buenas nuevas. ¿A qué se debe esta conmoción, sargento? ¿Por qué ha interrumpido mi hora de comunión con Brimir? El paladín llegó con pasos apresurados frente al Papa y se arrodilló mientras comenzaba a hablar. Su santidad, ha llegado un mensaje urgente de Romalia. El mensajero se desplomó en el patio de la iglesia sin haberse detenido siquiera a avisar a los guardias de la ciudad de su destino e intenciones. Eso no es nada alentador.
pensó preocupado el Papa. Sin perder un instante tomó el mensaje ofrecido y rompió el sello, comenzando a leer de inmediato. Sus ojos no podían dar crédito a lo que leía. Un enorme golem de más de 20 miles de altura, completamente cubierto en armadura, había aparecido en la península ausoniana, atacado la capital y causando grandes destrozos en todo el lado este de la ciudad. Una monstruosidad que parecía poder resistir absolutamente todo lo que se le lanzara. La magia era inútil contra el gigante. El primer avistamiento había sido un día antes, cuando pasó cerca de uno de los poblados cercanos a la capital. Una batalla larga y costosa había sido necesaria para detenerlo. Al final fue necesario el uso de algunas de las reliquias guardadas celosamente por la iglesia, sacrificando una buena parte de la plaza frente al templo principal para acabar con el coloso. Si bien los antiguos hechizos que protegían la capital de Romalia, que habían sido erguidos desde el tiempo del primer emperador, Sanfersaís, habían evitado que los daños y pérdida de vidas fueran abrumadoramente catastróficos, aún así, eran de una gran magnitud. Esto es una clara declaración de guerra. De alguna manera el imperio hechicero se debe de haber dado cuenta de que hemos comenzado a notar su intención de expandir sus ideas heréticas. Estoy seguro de que esto es una artimaña para obligarnos a alejar nuestra atención del problema, pensaba Vittorio con molestia. Eso sin mencionar que la aberración casi logra profanar el suelo sagrado en el que descansa la forma física del fundador. *TSCH*. Abrumado por la ira, el Papa no pudo mantener su máscara de apacibilidad y chupó los dientes, pero sin dar tiempo al paladín arrodillado frente a él de registrar su reacción, inmediatamente comenzó a dar órdenes. Sargento, debo de partir cuanto antes a Romalia, que preparen de inmediato mi carruaje y escolta. Sí, de inmediato, su santidad, contestó el sargento poniéndose de pie y dando un saludo para de inmediato retirarse al recibir un asentimiento como permiso por parte de Vittorio. Pero antes de que el sargento lograra alejarse más de 15 pasos, la voz del Papa lo detuvo para darle una orden adicional. Ah, cierto, asegúrese también de que informen al cardenal Mazarino que lo estaré esperando en mis aposentos para informarle, personalmente, de mi partida. Se hará tal y como ordena su excelencia. Cuando el paladín finalmente dejó solo al Papa en la bime y éste lo pudo escuchar alcanzar el atrio de la iglesia, se volvió nuevamente hacia el altar uniendo sus manos. Obrimir, guía mis pasos en este tiempo de necesidad. Los herejes intentan sacudir la fe de tus fieles. Te ruego mantengas firme mi sendero ahora que el tiempo de tu gloria está cerca. Rezó con convicción Vittorio mientras su rostro se encontraba totalmente serio. Oh. En la Academia de Magia, Louis descansaba en su habitación dentro de las barracas de Andín. Toda la experiencia del juicio había resultado abrumadoramente agotadora. No físicamente, claro está. Toda su estadía fue bastante cómoda, sino más bien mentalmente. El solo hecho de recordar la audiencia la dejaba sin ganas de hacer nada. Flashback. Inicia el juicio de deslinde de responsabilidades del caso del Imperio Hechicero contra la Dra. Twilight Sparkle, que serán referidos de aquí en adelante como el Imperio y la demandada, respectivamente, por la acusación de negligencia que tuvo como desenlace la puesta en riesgo del tratado entre Tristane y el Imperio, así como un reclamo de daños por parte de la nación de Galia. Exclamó el anunciador. La corte entra en sección. *tap*, dijo el regente de Albión fungiendo como juez del proceso, golpeando con su mazo de madera sobre el pequeño escritorio tras el cual estaba ubicado el pequeño trono en el cual se encontraba sentado. Dra. Twilight Sparkle, ¿cómo se declara ante los cargos presentados?, preguntó William a la yegua sentada en el banquillo de los acusados. Al serle directamente dirigida la palabra, la investigadora cerró los ojos y tomó una profunda respiración para calmar sus nervios mientras se ponía de pie. Una vez sintiendo las miradas de todos los presentes sobre ella, abrió los ojos y exhaló lentamente, contestando con calma mientras pensaba para sus adentros. La bondad de mi señor no tiene límites para los que se apegan a la rectitud. No tengo nada que temer. Me declaro inocente de todos los cargos, su señoría. La corte toma nota de su postura. Puede sentarse. William cambió su mirada hacia la mesa del fiscal. La fiscalía puede iniciar con su apertura. El fiscal, un corpulento quirín que tenía una melena de color obsidiana, un pelaje de color café oscuro y escamas de color verde pistache con un cuerno a juego en su frente, se puso de pie y pasó al frente para exponer. La mirada de Louis se había sido atraída, no por la extraña ropa que el macho utilizaba, un inmaculado traje en color escarlata con una camisa negra y una corbata de color blanco, sino más bien por la extraña raza de la criatura que jamás había visto. Desde poco después de que el Supremo llegó a este mundo en busca de su subordinado raptado de sus dominios por un ritual desconocido, escuchando las palabras del fiscal, la joven maga no pudo evitar encogerse y fruncir el ceño de vergüenza. La Dra. Twilight fue asignada a varias tareas en este mundo, tareas tales como investigar por qué la magia de este mundo se encuentra tan limitada, así como los desarrollos tecnológicos que no concuerdan con la línea temporal del mismo, tareas que de aceptar realizó sin generar nada que se le pudiese reprochar. Sin embargo, no fue esta tarea la que puso en peligro el tratado firmado personalmente por Ain-Sama con el reino de Tristane. Los murmullos comenzaban a escucharse en la sala.
Pero lo que vio a continuación arrebató el aliento de la peli rosada al mismo tiempo que la asustó hasta los huesos. No, lo que esta yegua irrespetuosa hizo no tiene excusa. La ira del Kirin era clara en sus palabras y a Louis le pareció ver que humo comenzaba a brotar de su cabellera. A esta excusa de investigadora se le dio una tarea simple, solo una. Enseñar a la dama de la corte de Tristane a controlar su gran poder mágico. ¿Y qué hizo ella? Asterisco Foos, asterisco. Asterisco gas, asterisco. La repentina inhalación de Louis no fue la única en la sala. Todos los que no conocían la naturaleza de los Kirin se sobresaltaron. Escupió sobre la amabilidad y confianza de Ainz-Sama. Enseñó un hechizo prohibido a una menor que no estaba listo para él mismo, poniéndola no solo a ella y a uno de los siervos más cercanos del Supremo en peligro mortal, sino también poniendo en riesgo el recientemente firmado acuerdo entre ambas naciones, denigrando la palabra de Ainz-Sama. La apariencia cambió tan drásticamente que nadie fue capaz de lanzar ni siquiera un grito. La melena oscura ahora era una fiera llamarada de color rojo escarlata que se levantaba por sí misma. Toda la piel visible del macho ahora era negra como carbón, tragándose toda la luz, y de sus ojos de color carmín, que antes reflejaban inteligencia, ahora solo se veían como dos brasas incandescentes, mientras que sus cejas parecían ser llamas provenientes de los mismos. Asterisco y asterisco asterisco fu asterisco asterisco h f f u asterisco asterisco e fu asterisco. Tomando varias respiraciones profundas, el Kirin puso su temperamento bajo su control, nuevamente extinguiendo lentamente sus flamas y regresando a sus colores normales. Fue entonces cuando Louis pudo notar finalmente que la ropa del fiscal había cambiado junto con su temperamento. Su traje se había vuelto negro, su camisa blanca y su corbata a un color verde pistache similar al de sus escamas, pero rápidamente regresaba a sus colores originales junto con él. Con una reverencia hacia el trono detrás de William, el Kirin dio por terminado su estatuto de apertura. Se irguió y con voz clara continuó. Me gustaría iniciar llamando al estrado al primer testigo, el sargento de la primera compañía de la Orden de Andín que acompaña a los enviados de Tristane y el reino a Galie, Gimli, el viento implacable, vizconde de Gloin. En cuanto Gimli estuvo frente al estrado, él pensó que le harían jurar por el fundador decir solo la verdad. Sin embargo, ese no fue el caso. Que pase el inquisidor, dijo con voz firme William. Desde una puerta aledaña una figura encapuchada avanzaba flotando a unos san del suelo y avanzó hasta estar frente al nervioso caballero. Este tragó saliva al ver el rostro de la criatura, o mejor dicho, la carencia del mismo. El inquisidor puede iniciar su trabajo, anunció el juez. En el imperio hechicero la magia mental es utilizada en los juicios para hacerlos más eficientes. Resistirse a la dominación tendrá diversos castigos dependiendo si se trata del acusado o un testigo. La voz reseca de la criatura se pudo escuchar hacer eco en la sala. No se resista, dijo el Elder Lich extendiendo su mano frente al rostro de Gimli, Damnat Human. La postura tensa del caballero se relajó de inmediato. El hecho de que no estuviera usando su armadura lo hacía claramente evidente. Tras lo cual el interrogatorio inició. Todo se desarrolló sin ningún problema hasta que le tocó a su familiar ser llamado al estrado por la defensa. Soy consciente de que la diferencia de nivel entre nosotros hará imposible la dominación, por lo que pediré que jure en nombre de Ainz-Sama que solo contestará con la verdad a todo lo que se le pregunte, dijo inesperadamente el Elder Lich al estar parado frente a Satoru. Juro solemnemente como siervo del rey hechicero, decir solo la verdad y contestar con nada más que la verdad. Ainz había sido llamado al estrado después de que la defensa y la fiscalía hubieran interrogado a Twilight sin lograr avanzar en la condena. El Overlord disfrazado contestó a todas las preguntas dirigidas a su persona sin dudarlo, pero cuando preguntaron si sabía el que Louis había recibido la enseñanza del hechizo, todos se sintieron incrédulos. Lo siento, pero no le puedo creer, dijo el fiscal, mirando con reproche al Overlord. MHHHNN, sí, lo entiendo, esa también fue mi reacción cuando me enteré. Es simplemente imposible. Nadie puede desarrollar un hechizo de la nada simplemente escuchando cuáles son sus efectos de manera ambigua. Pero antes de que pudiera seguir con su rabieta, el abogado defensor, un Diamond Dog de apariencia similar a la de un husky, que usaba un traje azul turquesa con una camisa blanca y corbata negra, lo interrumpió. Su señoría, si me lo permite, recibiendo el asentimiento del juez, continuó, considero que la fiscalía ya ha hecho suficientes preguntas al testigo. Seguir importunando a un siervo directo del Supremo, que ha cooperado completamente, es absolutamente innecesario. Por supuesto que no, su señoría, debemos de seguir haciendo las preguntas correctas hasta llegar a la verdad. Tras considerar un momento ambos argumentos, William posó de nuevo su mirada sobre el abogado defensor. Me temo que debo de concordar con el fiscal, a menos que tenga una razón válida para suspender la interrogación del Chevalier Satoru. Así es, su señoría. Considero que la única manera de cerrar este caso es escuchando el recuento de los hechos directamente de quien estuvo al centro del incidente, mi siguiente y último testigo, la señorita Louise Françoise Leblanc de la Valliere. Fin del flashback. Bueno, aun si digo que fue mi audiencia, realmente fue la de la doctora Twilight y yo solo fui un testigo. Aún así,
Nadie creía que fui capaz de recrear el hechizo sin que nadie me lo enseñara. Tuve que explicar todo el proceso que seguí para lograr lanzar el hechizo. Pensando en todo lo sucedido, la joven maga se dejó caer de espaldas sobre su cama. Pero al menos todo se resolvió de manera positiva al final. La doctora fue declarada inocente y el coste de los daños en Galie serán repartidos entre ambos reinos. Asterisco toc 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 asterisco. Los pensamientos de la peli rosada fueron interrumpidos por alguien que llamó a su puerta. Adelante. Señorita Lois, la señorita Serps pregunta por usted. Anuncio siesta. Asterisco siga asterisco, ahora que quiere esa estúpida vaca. Que espere en la recepción, bajo en un momento. Entendido. Oh. Al bajar, lo que encontró en la recepción no era lo primero que hubiese esperado. Una Kechi presumida hubiera sido fácil de entender, pero una con un rostro preocupado, en definitiva, no era algo bueno. Creo que preferiría verla con su habitual actitud presuntuosa. Pensó la joven maga mientras se acercaba a la pelirroja. ¿Te ves preocupada por algo? ¿Qué ha sucedido, Serst? Lois, qué bueno que te encuentro. Sin retener el alivio que sentía, la germana se lanzó sobre la peli rosada, pero antes de que ésta pudiera reprochar el indeseado abrazo, la pelirroja ya la había soltado, pero ahora la jalaba de una muñeca mientras hablaba. Rápido, no tenemos tiempo que perder. ¿Qué? Espera, no entiendo nada. Deprisa, Chibi Lois, hay que apurarnos mientras antes de que todo se vuelve un problema mucho más grande. Y solo tú puedes detenerlo en este momento. Déjame ir. Lois se liberó finalmente del agarre de la pelirroja, con irritación plantó sus pies en el pasto, mientras que ponía sus puños cerrados en su cintura. Ella no estaba de humor para tonterías, menos tras recordar el juicio y su sentir era obvio en su rostro fruncido. ¿Y qué demonios tengo que ver yo con este problema? No te detengas, Chibi Lois, exclamó Kechi con molestia. Rápidamente se colocó tras la peli rosada y comenzó a empujarla. No podemos perder tiempo. Una de las toutes de primero está por provocar la ira del imperio hechicero. Estas palabras finalmente reemplazaron la ira de la joven maga por temor. ¿Qué? Por ahí hubieras empezado, estúpida vaca. Exclamó, comenzando a correr de inmediato, causando que Kechi casi cayera de frente tras perder repentinamente la resistencia a su empuje. Pero de inmediato recobró el equilibrio y comenzó a correr detrás de Lois, en el patio Viscount. Escuchando esto y temiendo un problema serio, el cabo primero de la segunda escuadra perteneciente a la segunda compañía de la Orden de Andín, Adrián, que había estado siguiendo a las estudiantes a algo de distancia por la seguridad de Lois, ordenó a Ernest, uno de sus compañeros, que trajera al resto de la compañía y advirtiera a las otras que estuviesen en alerta y listos para movilizarse, cuanto antes. La mañana había comenzado como todas para Tiffany. Tras despertar de inmediato se arrodilló frente a la cómoda de su cuarto, donde había colocado su tarjeta de identidad con el escudo del reino hechicero hacia el frente para orar por un día productivo a su Dios. Lo siguiente fue su rutina de la mañana, las catas, que le había enseñado la doctora Twilight para mantenerse saludable y en forma cuando le comentó sobre su miedo de subir de peso con la deliciosa comida del castillo de Albion. Tras haber completado su rutina y sudado un poco, se aseó con el agua dejada en su habitación para dicho propósito por las sirvientas de la academia. Con cuidado la vació en el bol de cerámica frente al espejo de su tocador, agregó un poco de aceites aromáticos, se despojó de todas sus ropas para dormir y con una pequeña toalla humedecida con la mezcla que acababa de preparar limpió su cuerpo con delicadeza sin dejar ninguna parte sin limpiar. Disfrutando del sol de la mañana que entraba por su ventana, se paró bajo sus rayos para secarse más rápidamente. Al estar completamente seca se acercó a su guardarropa y sacó su uniforme para el día y lo colocó sobre la cama. Estaba por comenzar a vestirse cuando recordó que le faltaba algo. Rápidamente abrió el cajón más bajo de su cómoda y extrajo 2 prendas a juego con una sonrisa. Aún le era algo difícil de creer lo rápido que se había acostumbrado a la ropa interior femenina del reino hechicero, la que usaban los plebeyos de Alqueginia. Nunca las pudo aguantar y jamás tuvo la oportunidad o el dinero para comprar de las que usaban los nobles. Sin embargo, ahora no podía dejar de usarlas. Y lo mejor era que había comenzado usando las mejores desde un principio. Por lo menos si creía las opiniones de las sirvientas del castillo al respecto. Lo que aún tenía problemas para entender era la diferencia entre ropa interior normal y lencería. Al final daba igual, a ella le gustaba más la del tipo lindo con bonitos colores y encajes. Algunas de las que había comparado eran tan cómodas que dejaban el aire pasar a través de la tela con gran facilidad, por lo que sentía como si no usara nada debajo, como antes de todo, sin hablar sobre la comodidad que le proporcionaban los que eran llamados sostenes o brachers. Sacudiendo su cabeza para salir del trance al que había entrado mientras sostenía la prenda de color verde suave, cual pasto fresco, y se apresuró a vestirse, no debía de llegar tarde al almuerzo. Toda la mañana había transcurrido como de costumbre. En el desayuno muchos de los chicos le ofrecían todo tipo de alimentos a probar. Durante sus caminatas por la academia, por alguna razón los chicos le miraban con caras graciosas, mientras que las chicas le veían expresiones diversas, algo que no lograba comprender del todo. Ella no les había hecho nada como para que la miraran así.
Cuando acabaron las clases de la mañana y llegó el receso de la tarde, Tiffany salió al patio como siempre para disfrutar de la naturaleza y una taza de té. Sin embargo, aquí fue donde todo comenzó a tomar una dirección incómoda. Tras rechazar los intentos de conquistarla de los jóvenes nobles a su alrededor, la mención del apodo que usaban constantemente para referirse a ella, Hada de Oro, finalmente había colmado a una joven algo bajita que usaba su largo cabello dorado en 2 coletas, y era seguida por un grupo de chicas. «Tú, mujer desvergonzada». El grito de la joven de pelo castaño hizo voltear a los jóvenes nobles, que al ver de quién se trataba, de inmediato le dieron paso con una respetuosa reverencia. Desvergonzada. AHH. Por la sorpresa de haber sido llamada de manera tan insultante, Tiffany derramó sobre sí misma su té, lo cual provocó se pusiera de pie de inmediato pues su bebida estaba caliente. Sin pensarlo, de inmediato había comenzado a abanicarse abriendo y cerrando su capa, cosa que, si bien logró su propósito, también llamó la atención de más chicos alrededor. La consiguiente situación solo empeoró el humor de las niñas que se acababan de acercar a su mesa, puesto que el té se había derramado sobre el amplio pecho de la semielfa provocando que su blusa blanca se transparentara bastante. Los susurros de los chicos que estaban disfrutando del pequeño milagro presentado ante sus ojos no eran tan bajos, como ellos creían, por lo que llegaron claramente a los oídos de las nobles que se ponían cada vez más furiosas. El gran valle del Hada de Oro, pueden verse casi por completo las amplias praderas del Hada de Oro. Múltiples variaciones de la misma expresión se podían oír salir de la boca de quienes habían presenciado el accidente. Cuando finalmente el calor del té desapareció, Tifa de inmediato cerró su capa para cubrir su pecho al darse finalmente cuenta de lo expuesta que estaba, ruborizándose lentamente, pero la voz de las chicas llamó su atención nuevamente. «Mujer vulgar, ¿cómo te atreves a darle la espalda a su alteza?», gritó una de las chicas. «Además de vulgar eres irrespetuosa», gritó otra. «¿Qué acaso no sabes a quién le estás dando la espalda?», gritó una tercera mientras apuntaba con una mano extendida a la joven de las coletas. Tiffany, que se había agachado un poco y dado la vuelta para alejar de su pecho las miradas incómodas, se giró un poco para contestar. Lo siento mucho, aún no me he aprendido los nombres de todos mis compañeros». «Así es como te disculpas con vuestra alteza, Jaff, en definitiva creciste sin aprender modales. Señorita Westwood, ¿acaso no saben nada sobre la familia Guldenhorst? Esta persona no es otra que la hija del duque Guldenhorst, Su Alteza Beatriz von y von Guldenhorst». «Su Alteza, no, lo siento, jamás había escuchado sobre ello», respondió tímidamente la semielfa dejando totalmente boquiabiertas a todas las jóvenes. «Suficiente», exclamó la mencionada, «no pienso quedarme de brazos cruzados mientras soy objeto de burla». La furia en el rostro de Beatriz se transformó rápidamente en una sonrisa maliciosa. Es obvio que esta mujer tiene bajo un trance a los hombres de la academia que solo puede provenir de magia pagana, así que, en calidad de mi título proclamo que se inicia una investigación por el crimen de herejía. La declaración de Beatriz causó un gran impacto sobre todos los presentes. El cargo de herejía no se podía tratar a la ligera, la pena es bastante severa en caso de comprobarse. Todos estaban tan anonadados que nadie notó a una pelirroja de piel bronceada escabullirse del lugar a toda prisa. «Aseguren a la sospechosa, hay que asegurarnos que no porte ningún amuleto con magia pagana». «No». Tiffany gritó al ver a las chicas acercarse a ella de manera amenazante, lo que le hizo tener un flashback de cuando le raptaron y torturaron. El grito desesperado de la semielfa no detuvo a sus atacantes. El resultado hubiera sido una escena sangrienta. En la sombra de Tifa y en otras cercanas, los ojos de algunos SD se pudieron ver brillar. Un anzo estaba a punto de lanzar un kunai a la chica más cercana, pero un grito detuvo a todos, dejando resonar solo el llanto de la joven de Albion en el patio. ¿Cuál es el significado de esto? Se trataba de la voz de Ranel, el sargento de la segunda compañía que finalmente había alcanzado a la segunda escuadra en el patio. «Ese estandarte, ustedes son de la Orden de Andín, ¿cierto?», preguntó despectivamente Beatriz. «Esto no les incumbe, retírense, esto no es asunto suyo». «Lo lamento, señorita, pero si están amenazando de alguna manera a la señorita Tiffany, simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados». «No me importa, estamos realizando una investigación por el crimen de herejía, ¿acaso piensan interponerse?». Los caballeros de Andín no respondieron, pero tampoco retrocedieron, solo se limitaron a preparar sus armas. «Bien, si así lo quieren, Luftpanzerritter, que los caballeros de Andín no interfieran, neutralícenlos». De inmediato, el grupo de guardaespaldas de Beatriz se lanzó al ataque. Superaban la compañía de Ranel de en 3-1, pero la paliza unilateral esperada no llegó. Para sorpresa de las chicas nobles, los soldados de Ondine estaban haciendo un trabajo decente, pese a tener menos experiencia que sus rivales, pero lo que realmente estaba manteniendo equilibrado el combate era la superioridad del equipo de Andín. Las armaduras repelían la magia que les lanzaban en gran medida cuando un ataque enemigo
superaba sus defensas. La espada simplemente botaba sobre la armadura sin causar daño alguno y los golpes lanzados causaban serios estragos en sus rivales. Si bien la batalla no sería ganada por Andín, ciertamente les permitió ganar tiempo. Cuando Louis llegó a la escena, encontró algo inesperado en el buen sentido. No parecía haber ningún muerto. Algunos caballeros de Andín se veían agotados, pero no tenían heridas serias. Una buena parte de los Luftpanzer-Ritter estaban inconscientes, o eso esperaba. Tiffany estaba escondida detrás de Guiche mientras que las demás compañías formaban un perímetro alrededor. En nombre de la reina Henriette, exijo saber qué está pasando aquí, gritó Louis fuertemente. ¿Quién más se atreve a interrumpirme? ¿Tú eres quien está causando todo este alboroto?, preguntó Louis irritada a la joven de coletas que había dado un paso al frente. El valor. Yo soy Beatrice Yvonne von Guldenorf, de la familia Guldenorf, que está conectada a la familia real de Tristein y dueña de un país respetable e independiente. Definitivamente voy a reportar esta rudeza a su majestad la reina Henriette. ¿Guldenorf? La familia que nació en Germania y se hizo rica con dinero robado, ¿y dices que vas a informarlo a su majestad? No me hagas reír. La única que no tiene idea de lo que está haciendo aquí eres tú. Si no desistes de esta tontería, voy a aplastar a esa familia de mierda. Con las palabras de Louis, la cara de Beatriz quedó completamente pálida. De dinero robado, falsedades. Gritó con molestia, osas insultarme y ni siquiera has tenido la decencia de presentarte. Dime tu nombre ahora mismo, mentirosa. Louis François Leblanc de la Valliere, contestó con apatía la peli rosada. Beatriz tragó saliva. Su padre se lo había advertido. Le dijo que podía meterse con cualquiera y no habría problema a excepción de algunos nombres. Debía tener cuidado de no retar la autoridad de la familia real de Tristein, el cardenal Mazarino y la orgullosa familia de mayor estatus en la historia de Tristein los Lavaliere, pero sobre todo no debía de meterse con nadie del reino hechicero o que tenga alguna cercanía a Ain-Soal-Gaun. Pero la sangre ya se le había ido a la cabeza a Beatriz y decidido seguir fanfarroneando. Eso no importa. En este momento se está llevando a cabo una investigación por el crimen de herejía. ¿Lo entiende, Louis Senpai? ¿Una investigación por herejía? ¿Cuentas con el permiso de un obispo?, preguntó Louis cruzando los brazos y afilando su mirada sobre Beatriz. Por supuesto que lo tengo, está en casa de mi familia. Estás mintiendo, contestó la peli rosada en un tono seco. Por supuesto que no, ¿por qué habría de mentir? La mirada impasible de la maga peli rosada la estaba poniendo más y más nerviosa. Para llevar a cabo un juicio de herejía no es solo necesario el permiso del obispo, también se necesita tener la aprobación de Romalia por escrito y con el sello oficial del mismísimo Papa. ¿Acaso no lo sabías? Las palabras de Louis fueron el golpe final que rompió completamente la fachada de confianza de Beatriz. Los susurros incrédulos de los estudiantes poco a poco comenzaron a filtrarse en su mente. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a usar el nombre del fundador para atormentar a una chica por el simple hecho de que no le agrade? Se hizo pasar por un obispo de Tristein, bien podrían quemarla en la hoguera. Ella misma se condenó, ahora no se puede resistir al juicio de la señorita Westwood. Sin embargo, no todos estaban en su contra. El hada de oro, al verla al borde de las lágrimas, se acercó a ella y en cuanto se detuvo, escuchó la voz de Louis. Señorita Westwood, es su derecho decidir qué le va a pasar a esta persona por sus acciones. ¿Cuál es su decisión? Me crié en el bosque, alejada de toda la sociedad, por lo que aún no entiendo del todo cómo debo actuar en muchas situaciones, pero, aún así, me parece extraño juzgar a alguien en una escuela. Quiero decir, se supone que vinimos aquí para aprender y hacer amigos, ¿no es así? Beatriz, que esperaba el veredicto con los ojos apretados, los abrió al escuchar las palabras de la rubia. Le estuvo acosando hasta hace un momento, y en su rostro vio una sonrisa sincera mientras que una mano era extendida hacia ella. Seamos amigos, sí. Humo. Es tu derecho a hacer con ella lo que quiera, señorita Westwood. Si esa es su decisión, ninguno de los presentes tiene derecho a refutarla, dijo la peli rosada de manera autoritaria. Unas palabras muy sabias, señorita Louis, señorita Westwood. La anciana voz del director pudo escucharse y todos los estudiantes le abrieron camino. En cuanto llegó junto a Tiffany, acompañado de Hannah, le puso una mano en el hombro. Sépanlo todos, la señorita Westwood es una muy importante huésped de la familia real. Fue recibida al llegar a Tristán por el cardenal Mazarino, la reina Henriette y su madre Marinae. Ella es una ciudadana del imperio hechicero y si alguien quiere ponerse en su contra o hacerle daño, sepan que se estará volviendo enemigo de ambos. Al escuchar esto, Beatriz no pudo aguantar lo que implicaban las palabras del director y se desmayó en el acto. Viendo que todos entendían, el viejo director Asmund agregó algo más.
La señorita Westwood la ha dicho tal como es. Ustedes vinieron a esta academia a aprender y de ser posible a hacer amigos y /diagonal o formar conexiones. Pero recuerden que esto no los exenta de las consecuencias de sus actos. La señorita Beatriz va a enfrentar consecuencias independientemente de la solución a la que se llegó. Lo más importante que deben de entender todos de este asunto es que algunas veces defender aquello en lo que uno cree hará al mundo su enemigo. El director quería agregar algo más, pero la voz de Tiffany le interrumpió. De director Asmel, hay algo que me gustaría decir. Por supuesto, señorita Westwood, adelante. A mí me gustaría volverme amiga de todos, pero no puedo serlo si me mantengo mintiéndole a todos, por lo que quiero revelar un secreto que he estado guardando hasta ahora. Tomando una respiración profunda, Tiffany retiró de su mano un anillo de color plateado. Yo no soy puramente humana, soy mitad elfa. Estoy segura que muchos no querrán volverse a acercar a mí por mi herencia familiar, pero, aún así, espero que podamos ser amigos. Dijo la semielfa con una sonrisa amable y señas de lágrimas en la comisura de sus ojos. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.